Hola, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Y para el video de ahora quiero hablar sobre las implicaciones que las tasas de interés negativas puedan tener en la economía si estas son aplicadas por los bancos centrales. Sé que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre esta medida y sobre el hecho de que pueda llegarse a tocar terreno de tasas negativas para ayudar a que la economía salga a flote y así darle un empujón extra para que podamos salir muy pronto de esta crisis. Así que si están interesados, por favor quédense, vean este video y si les parece, por favor denle un like, compartan, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y así puedan apoyarme para que el canal siga creciendo. Así que comencemos con el contenido del video. Básicamente lo que yo quiero hablar o explicar en este video son las implicaciones que esta medida pueda tener en la economía. Para empezar quiero entrarles un poco en contexto y básicamente los bancos centrales, de una manera muy resumida, son los encargados de imprimir digitalmente dinero de un país y no son los que van a imprimir físicamente el dinero como billetes o monedas, sino que básicamente solo cuando dicen que van a imprimir dinero, básicamente crean ese dinero en sus ordenadores y ya queda registrado como que se ha creado más dinero. Además de esto, lo que hacen es, mediante la tasa de interés, van a controlar la inflación de un país. Entonces, si la inflación ven ellos que se está disparando, van a aumentar las tasas de interés, pero si la están reduciendo, si se está reduciendo, entonces probablemente las vayan a reducir también. Entonces, veamos esto como que si nosotros estamos controlando el aire acondicionado de una habitación. Si en la habitación está haciendo calor, entonces lo que nosotros vamos a hacer es bajar la temperatura para que lleguemos a una temperatura más agradable. Pero si está haciendo mucho frío, entonces vamos a encender la calefacción para que nosotros podamos calentar el aire de nuestra habitación. Básicamente los bancos centrales hacen esto mediante las tasas de interés. Las suben, como les decía, para reducir una inflación y la bajan para aumentar la inflación. Entonces, la inflación no siempre va a ser mala, sino que hasta cierto punto es positiva. Básicamente la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, tiene como objetivo tener una inflación de un 2%. Entonces, utilizan las tasas de interés para llegar a ese nivel deseado. Básicamente también lo que yo les quiero explicar es de que la relación entre la Fed solamente está con los bancos comerciales y no con nosotros como personas ordinarias, sino que solamente entre estas dos partes. Entonces lo que yo quiero hablar acá es de las implicaciones que van a tener estas medidas, si es que se llegasen a aplicar, y cómo está sucediendo en los países en donde estas medidas ya han sido aplicadas, que lo vamos a ver más adelante en el video. Entonces se hablaba mucho de que, por ejemplo, si se aplican medidas o tasas de interés negativas, entonces los bancos a mí me van a cobrar por tener dinero ahorrado en sus cuentas, o si yo voy a pedir un préstamo a un banco, entonces el banco es el que me va a pagar a mí una cierta tasa de interés por ese préstamo. Pero honestamente creo que esto no es así, esto solo es teoría, pero en la práctica no creo que esto vaya a pasar, porque entonces sería como darle vuelta completamente a la economía o a la manera en cómo funciona la economía de un país. Entonces, más bien quiero explicar qué es lo que sucedería ya de una manera más real. Entonces, para empezar, las tasas de interés, como les decía, van a afectar directamente a los bancos comerciales. ¿Por qué? Porque es requerido por ley que los bancos comerciales tengan un cierto porcentaje o una cierta cantidad de dinero en sus cuentas por si alguna emergencia sucede. Entonces, cuando estos bancos tienen más de lo requerido, ese exceso generalmente se lo envían a la Fed o al Banco Central para que esto lo almacene en su bóveda. Y entonces, ya que si se tocan tasas de interés negativas, la Fed va a cobrar a esos bancos por tener ese exceso de dinero en su bóveda. Lo que busca la Fed es que en lugar de tener ese dinero a los bancos comerciales ahí, estos lo intenten prestarlo a empresas o personas para que haya más dinero circulando en la economía y de esta manera la economía salga adelante. Entonces, tampoco es de ver que el Banco Central va a cobrar por todo el exceso en la cantidad total un porcentaje, sino que he averiguado y hasta cierto punto hay un margen o una cantidad que va a aplicar este cargo, pero lo demás ya no. Por lo tanto, no es que se vaya a ver totalmente afectado el banco por la totalidad del dinero que ha depositado o parqueado en la bóveda del Banco Central.
Entonces, esta es una de las maneras que afectan y a la vez incentivan a los bancos para que estos entonces hagan más préstamos a las personas y a las compañías. Otra de las cosas es de que ustedes son muy sabedores de que si yo deposito dinero en un banco para ahorrarlo, entonces el banco al final me va a prestar me va a pagar un cierto tasa de interés por tener ese dinero ahí ahorrado. Pero ya que si se aplican tasas negativas, entonces el banco va a verse obligado a reducir el valor o la tasa de interés que a mí me va a pagar por tener mi dinero ahorrado ahí, llegando quizás hasta márgenes que no me va a pagar nada porque las tasas de interés del Banco Central han bajado tanto que el banco comercial se ve obligado a ya no pagarme porque de lo contrario va a estar perdiendo dinero. Entonces, de estas se podría decir que son las implicaciones reales que pueden tener las tasas de interés negativas en la economía de un país, que van a afectarme a mí y a las empresas también. Entonces, otra de las implicaciones que realmente se ven al momento de que se van a manipular estas tasas de interés es directamente sobre Wall Street y sobre el mercado inmobiliario. Y voy a basarme más que todo en los Estados Unidos porque, por ejemplo, el año pasado, en el mes de junio del 2019, el jefe de la Fed, que es el señor Jerome Powell, anunció que iban a tomar medidas necesarias para hacer subir la economía. Entonces, con solo este anuncio que él hizo, se interpretó como que iban a reducir las tasas de interés. Y por eso es que en ese mes el Dow Jones tuvo una subida después de tener un cierto periodo de tendencia a la baja. Y además el Standard & Poor's 500 también tuvo una subida. Podemos ver que se ve afectada positivamente Wall Street solo por el hecho de haber mencionado de que se iba a hacer lo necesario para que la economía subiera. Ni siquiera se mencionó que iban a reducir las tasas de interés, sino que fue una interpretación que Wall Street hizo y por eso es de que subió. También es muy importante mencionar acá que las tasas de interés funcionan como que si fuera una gravedad. Por ejemplo, decía Warren Buffett que si las tasas de interés son bajas, entonces los mercados, en este caso Wall Street, va a tender a subir. Pero si las tasas de interés son altas, entonces eso aplica como una fuerza de gravedad sobre Wall Street y hace que la bolsa reduzca o no suba tan rápido como si lo haría con tasas de interés más bajas o incluso negativas. Entonces, otra de las cosas que se pueden ver debido a que las tasas de interés son tan bajas e incluso negativas es de que otros bienes, como por ejemplo las casas, suben de valor porque hay más dinero en el mercado, entonces hay más gente que puede ser capaz de comprar estas casas. Y acuérdense que a mayor demanda también suben el precio de los objetos. Y así es como se puede ver como afectado de alguna manera negativa el precio de las casas para las personas que desean comprar. Entonces, el impacto que tiene el hecho de que las tasas de interés bajen tanto como puede hacer a terrenos negativos es bastante grande, tanto en Wall Street como en el mercado inmobiliario. Otra de las cosas que se había mencionado cuando surgió el tema de aplicar tasas negativas o el rumor de que se iban a aplicar tasas negativas era porque también hace aproximadamente 2 meses, a finales del mes de abril, en el mercado de futuros, los futuros del petróleo tocaron precios negativos. Pero esto no hay que confundirlo con las tasas de interés de los bancos centrales, porque en este mercado, precisamente en los futuros del petróleo, lo que sucedió fue que debido a la crisis, debido a que todo el mundo se encerró en sus casas, entonces ya obviamente la demanda del petróleo se vino abajo como nunca antes. Entonces todos estos inversores que habían comprado petróleo para esos días o esas semanas ya no podían hacer nada porque ya tenían el petróleo almacenado. Entonces se fue reduciendo la capacidad de almacenaje de estos inversores hasta tal punto que para ellos era más barato que otro inversor comprar el dinero y comprar el petróleo, incluso ellos poderle dar un poco de dinero para que lo compraran, a que ellos siguiesen comprando el petróleo para ellos mismos y almacenarlo en otros lugares. Por ejemplo, en esos grandes barcos que ustedes han visto que son buques donde se transporta petróleo. Entonces, es por esto que se tocaron precios negativos. Incluso se especulaba que la gasolina iba a ser gratis o que me iban a pagar a mí para yo poderle echar gasolina a mi carro, pero realmente esto no iba a pasar porque si por ejemplo la gasolina
nosotros ponemos gasolina a los vehículos, no ponemos petróleo. Entonces la gasolina es un derivado o es un proceso por el que pasa el petróleo para lograr gasolina. Entonces todo este proceso tiene un costo que se añade al precio del litro de gasolina final. Además de eso, como pueden ver acá, en la provincia donde yo vivo, que es en Quebec, Canadá, se aplican también además impuestos al litro de gasolina. Por lo tanto, no iba a ser posible que a mí me pagaran para yo poder echarle gasolina a mi carro, sino que todo lo contrario, el precio también iba a reducir, e incluso acá redujo alrededor de 30 a 35 centavos durante esos momentos en donde el petróleo estaba realmente barato, pero nunca bajó más de 85 centavos el litro de gasolina. Entonces, es por esto que se especulaba que todo lo que ya les mencionaba de las cosas que podrían pasar al momento de tocarse tasas negativas podrían pasar, pero realmente eso nunca va a pasar. Y si ustedes tienen dudas de cómo funciona el mercado de futuros, les voy a dejar acá un video donde yo hablé específicamente de ese mercado y de otras cuestiones más de economía que se hablan últimamente, para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Entonces, podemos dejar de especular realmente lo que va a pasar si se aplican estas tasas, y mejor vayamos a ver qué es lo que está pasando en los países en donde se han implementado ya estas medidas. Entre ellos están el Banco Central de Europa, los bancos centrales de Suiza, Dinamarca y además el Banco Central de Suecia, así como también el Banco Central de Japón. Todos estos países han implementado ya tasas negativas incluso antes de que la crisis sanitaria que nosotros conocemos empezara. Entonces, por ejemplo, veamos acá con Japón qué es lo que está pasando. La idea era de incentivar la economía, inyectar más dinero a la economía para que las personas e empresas tuvieran más dinero y poder así pagarles a sus empleados o adquirir préstamos para mejorar sus rendimientos y cosas así, para que puedan incentivarse la economía. Entonces, realmente las medidas que aplicó Japón no están teniendo los resultados esperados, y si bien es cierto, ha habido crecimiento económico, pero no es el esperado. Entonces, no es necesario, o sea, no necesariamente porque se han bajado las tasas de interés hasta puntos negativos significa que la economía de un país vaya a mejorar, porque no todo tiene que ver con eso, pero sí es hasta cierta medida, sí tiene que ver, pero los resultados no se han esperado. Entonces, se especula incluso de que los bancos puedan dejar de prestar dinero porque las ganancias que ellos hacen, que es mediante la tasa de interés que cobran a las personas o a las empresas, de tan bajas que iban a hacer que realmente ya no les beneficiaba a ellos prestar dinero. Entonces, una de las cosas que podían suceder, como pueden ver acá, es de que iban a dejar de prestar, y esto iba a ocasionar que en lugar de que hubiese inflación, hubiera una deflación, que es todo lo contrario, que básicamente es cuando el valor del dinero aumenta. Pero podemos ver que realmente no se ha visto un beneficio real o esperado en estas economías. Entonces, básicamente, para resumir, todo lo que se especula que realmente pueda parecer increíble, realmente no va a suceder. No creo que vaya a suceder, lo dudo mucho. Habría que esperar qué es lo que va a pasar. Primero habría que ver si las economías de Estados Unidos y de Canadá van a implementar. Por ejemplo, la de Canadá creo que no, porque ya actualmente se ha reactivado alrededor de un 80% de la economía del país, entonces no ha sido tan golpeada como lo ha sido la economía de Estados Unidos. Así que, por ejemplo, acá dudo mucho que vayan a empezar o vayan a tocar esa medida. En los Estados Unidos, si bien es cierto, el presidente está diciendo que desearía que esa medida se implementara, pero la Fed ya anunció varias veces que no está dispuesta a que eso suceda. Así que esperemos a ver qué pasa, y a ver si las predicciones que yo he hecho acá o los comentarios que yo he hecho acá sobre las implicaciones que estas medidas puedan tener en la economía vayan a ser ciertas o no. Entonces, solo el tiempo dirá quién está en lo correcto. Así que esto es todo por hoy. Recuerden que si el video les ha gustado, por favor dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, déjenme un like, eso me va a ayudar muchísimo con el algoritmo para que mi canal crezca. Y si tienen algunas ideas de videos que a ustedes les gustaría que yo haga en el futuro, por favor dejársela en los comentarios. Yo voy a leer todos sus comentarios. Así que muchas gracias por verme y hasta la próxima.